Aquella noche, Copel Miramar estaba a punto de cerrar. El aire acondicionado llevaba horas apagado y el calor atrapado entre los pasillos hacía que las vitrinas empañadas se vieran más oscuras de lo normal. Luis, un empleado nuevo, se ofreció a quedarse a hacer inventario junto con la subgerente Mariela. Él no lo sabía, pero los empleados con más tiempo jamás aceptaban quedarse solos después de las 10 de la noche. Jamás. Luis avanzaba por el área de electrónica con su tabla y su linterna. El silencio era tan profundo que podía escuchar su respiración rebotar entre las paredes. Cada paso retumbaba como si las vitrinas fueran cajas de resonancia. Cuando pasó frente a los televisores apagados, se detuvo. Juraría que uno de ellos seguía encendido, pero la pantalla estaba completamente negra. Aún así, reflejaba algo que él no podía ver directamente. Una figura parada justo detrás de él. Giró de golpe. Nada. Solamente los estantes de audífonos y relojes. Volvió a ver la pantalla y esta vez ya no había figura. Luis soltó una risa nerviosa. Pensó que era la luz de su linterna deformándose, o quizás su propio reflejo estirado. Siguió avanzando, pero los televisores comenzaron a prenderse uno por uno, solo por una fracción de segundo. Parpadeos rápidos. Pantallas azules. Ruido blanco que estallaba en un segundo y se apagaba de inmediato. Como si la tienda respirara. «Mariela, ¿estás en cámaras?», preguntó Luis por radio. La radio respondió con un zumbido distorsionado, como si alguien arrastrara un dedo húmedo por la bocina. Luego, una voz que no era la de Mariela. «No voltees». Luis se quedó paralizado. Una corriente helada le recorrió la espalda. Sintió claramente como algo se movía detrás de él, como si respirara en su nuca, profundamente. Ese tipo de respiración pesada que solo hace alguien que ha corrido demasiado o que está enfermo. El muchacho cerró los ojos un segundo, tragó saliva y lentamente giró la cabeza. Pero antes de ver cualquier cosa, las luces de la tienda comenzaron a apagarse en secuencia, desde el fondo hacia donde él estaba. Primero las de muebles, luego las de ropa, luego las de perfumería. Se iban apagando como si alguien caminara por esos pasillos, alcanzándolo poco a poco. Luis empezó a retroceder, manteniendo la linterna temblorosa frente a él. Fue entonces cuando escuchó un sonido que lo petrificó de puro miedo. Era el sonido de los apartados, esos pequeños cajones metálicos donde guardan la mercancía que la gente va pagando a plazos. Uno de ellos se abrió. Luego otro. Y otro. Y otro. Todos, uno por uno, abriéndose. Los seguros internos chocando como si alguien los jalara desde dentro. Y después empezó el olor. Un olor a humedad vieja, como ropa guardada por décadas. A metal oxidado. A carne que ya no debería estar en ningún lugar. Pero lo peor no era el olor. Lo peor era la sensación que acompañó ese olor. De repente, el aire se volvió más pesado, como si algo invisible hubiera entrado en la tienda, desplazando todo el oxígeno. Luis escuchó pasos. Pero no eran pasos normales. Sonaban como pies arrastrándose, pero con algo más como uñas golpeando el piso. Unas uñas demasiado largas para ser humanas. Intentó gritarle de nuevo a Mariela por la radio, pero solo salió estática. Entonces, al final del pasillo de electrónica, entre lavadoras y refrigeradores apagados, apareció una sombra. Era humanoide, pero demasiado alta. Su cabeza rozaba las lámparas del techo. No se movía, simplemente estaba ahí observándolo. Luis retrocedió más rápido, y sin querer tropezó con una bicicleta exhibida. El golpe hizo un ruido enorme, y en cuanto se levantó, vio algo que lo dejó helado. La sombra se había acercado 10 metros sin hacer ningún sonido. Ya no estaba al fondo del pasillo. Estaba casi frente a él. Luis soltó la linterna. La luz giró por el piso iluminando por un segundo el rostro de aquella cosa. Y lo peor es que él reconoció ese rostro. O creyó hacerlo. Era como si estuviera formado por docenas de caras apiladas.
Rostros que parecían arrugados, algunos con los ojos cerrados, otros con la boca abierta en un grito que no hacía ruido. La criatura levantó una mano o lo que parecía una mano, hecha de dedos que parecían más huesos que carne y los televisores detrás de ella se encendieron, todos al mismo tiempo. Pero no proyectaban canales, ni menús, ni señal. Mostraban los rostros de empleados de Coppel. Docenas de rostros. Algunos de ellos, desaparecidos desde hace años. La sombra dio un paso. Y entonces se oyó un golpe seco en la trastienda. Un golpe tan fuerte que hizo vibrar los estantes. La criatura se detuvo. Luis no sabía si eso era bueno o malo, pero lo que fuera que acababa de entrar por la puerta trasera de Coppel venía buscando a alguien. O a algo. El golpe de la trastienda volvió a sonar, esta vez más fuerte, como si algo hubiese chocado contra la puerta metálica con una fuerza descomunal. La criatura frente a Luis, esa amalgama de rostros y sombras deformadas, giró su cabeza de manera antinatural hacia el sonido. Fue apenas un movimiento, pero suficiente para que Luis lo sintiera como un permiso divino. Aprovechó el instante y corrió. Corrió sin pensar, sin dirección, sin control. El eco de sus pasos reventaba en los pasillos de Coppel como si alguien más corriera junto con él, respirándole en la oreja. Sentía la garganta seca y un dolor punzante en el pecho, pero seguía avanzando, esquivando maniquíes, cortinas y muebles que parecían moverse solos en la penumbra. El golpe volvió a sonar. Esta vez acompañado de un chillido metálico, como si la puerta hubiera cedido unos centímetros. Luis se escondió tras una estantería llena de licuadoras y microondas. Apagó la linterna. Su pecho subía y bajaba desesperado, pero intentó contener la respiración. Y entonces lo escuchó. La voz de Mariela. Luis, ven, ayúdame, susurró, pero su voz no venía de la oficina donde ella debía estar. Venía desde abajo. Desde el piso. Desde algún lugar entre los estantes, como si estuviera dentro del piso mismo. Luis no sabía si moverse o quedarse congelado. Pero antes de que pudiera decidir, algo rasguñó el suelo frente a él. Un sonido áspero, insistente. La luz de emergencia parpadeó, revelando por un instante algo que asomó entre las sombras del piso. Dedos. Dedos largos, como varillas, que arañaban el mosaico buscando algo. O a alguien. Luis retrocedió y su pie chocó con un carrito de exhibición. El golpe metálico resonó como un disparo. Los dedos desaparecieron, y un silencio pesado se tragó todo sonido. Luis sabía que moverse sería una sentencia, pero quedarse también. Entonces, desde el área de ropa, se encendió una de las bocinas del sistema de sonido. Hizo un chasquido, y después se escuchó un llanto. Un llanto de niño. Un llanto que subía y bajaba, como si alguien más estuviera ahogando la voz del pequeño, obligándolo a llorar. Luis sabía que no había niños. El turno nocturno estaba prohibido para menores de edad. Pero el llanto seguía, arrastrándose por la tienda, moviéndose de bocina en bocina, hasta rodearlo por completo. Desde la bocina más cercana, escuchó con claridad: «Ayúdame». El llanto se transformó en risas. Risas múltiples. Como si un coro de voces infantiles lo observara escondidas entre los estantes. Luis apretó los dientes para no gritar. Quería salir corriendo, pero sus piernas no respondían. Fue entonces cuando la trastienda golpeó una tercera vez. Un golpe definitivo. Un estruendo que hizo vibrar toda la tienda. Los focos fluorescentes parpadearon violentamente, algunos explotaron, dejando caer vidrios sobre el piso. Una ráfaga de aire frío recorrió los pasillos con tal fuerza que tumbó exhibiciones completas. Luis sintió que algo enorme acababa de entrar. Ya no era un golpe a la puerta. Ya estaba dentro. Y quien fuera, o lo que fuera, no estaba ahí para él. Estaba buscando a la criatura de los rostros. Luis, temblando, asomó la cabeza por el borde del estante. A unos 30 metros, vio una figura alta, cubierta por una capucha negra, arrastrando cadenas oxidadas que chispeaban al tocar el piso.
Esa entidad parecía absorber la luz a su alrededor. Caminaba lento, pero cada paso hacía temblar los estantes. La criatura de los rostros emergió desde electrónica. Sus ojos múltiples brillaban como brasas. Y por primera vez, Luis escuchó un sonido salir de ella. Un gruñido largo, gutural, antinatural. Un sonido que no parecía de este mundo. Luis entendió entonces algo terrible. No era la primera vez que estas dos entidades se enfrentaban. Había algo viejo entre ellas. Algo que llevaba tiempo ocurriendo en esa tienda. Algo que los empleados veteranos sabían pero jamás contaban. La criatura de las caras se movió con velocidad imposible, deslizándose por el piso como si flotara. La figura encapuchada levantó una mano y las cadenas se tensaron, como si tuvieran vida propia. Un choque de fuerzas invisibles empujó a Luis hacia atrás, tirándolo contra las cajas de microondas. El golpe le sacó el aire del pecho. Las luces volvieron a apagarse. Solo quedaban las pantallas de los televisores. Y en ellas, ahora, se veía la tienda en tiempo real. Pero no desde las cámaras. Se veía desde arriba. Como si algo flotara sobre ellos. Luis vio su propio cuerpo tirado entre cajas. Vio las dos entidades avanzando una hacia la otra. Y detrás de la criatura encapuchada vio una tercera sombra que no había notado antes. Más grande. Más oscura. Más antigua. No, susurró él, sin voz. No puede haber más. Pero sí las había. Muchas más. Luis intentó ponerse de pie, pero sus piernas temblaban demasiado. El impacto contra las cajas le había dejado un zumbido constante en los oídos, como si la tienda entera vibrara con una frecuencia que él no pudiera comprender. Al parpadear, notó que todas las pantallas seguían encendidas, mostrando ese punto de vista imposible, como si alguien, o algo, estuviera suspendido sobre la tienda observándolo todo. Las sombras avanzaban. 3 de ellas. Distintas, incompatibles, como si pertenecieran a naturalezas completamente opuestas pero todas igual de antiguas. La criatura de las caras se movía con un temblor constante, sus múltiples rostros abriéndose y cerrándose como si respiraran por sí mismos. La figura encapuchada arrastraba las cadenas, que se retorcían como serpientes metálicas, y la tercera sombra, la más grande, parecía extender sus extremidades por el techo como si fuera una enorme araña hecha de oscuridad líquida. Luis sabía que si se quedaba ahí, atrapado entre electrodomésticos, moriría. Se arrastró lentamente hacia el pasillo de blancos, donde las colchas y almohadas colgaban como cuerpos suspendidos. Apenas había avanzado unos metros cuando la radio en su cinturón volvió a activarse sola. Luis, no estés solo, susurró la misma voz distorsionada de antes. La soledad atrae a los que están debajo. El joven contuvo el llanto. No quería voltear hacia el piso, pero algo en esa frase lo obligó. Muy despacio, inclinó la cabeza, y lo vio. Debajo de él, justo bajo las rejillas del aire acondicionado del suelo, algo se movía. Un rostro pálido, hundido, con los ojos completamente blancos, lo miraba desde la rejilla inferior, como si estuviera atrapado en un espacio demasiado estrecho para que una persona normal pudiera caber. Ese rostro sonrió. Luis se impulsó hacia atrás de inmediato, cayendo sentado sobre una pila de edredones. El rostro de la rejilla comenzó a golpear el metal desde dentro, como intentando salir. Cada golpe hacía vibrar los estantes cercanos. Cada golpe formaba grietas en las rejillas. Ese no era humano. Ese no debía estar ahí. Una luz roja parpadeó al fondo del pasillo. Era la lámpara de emergencia de la bodega principal. Luis sabía que si lograba llegar ahí, podría salir por la puerta que daba a la zona de carga. Aun si estaba cerrada, seguramente habría herramientas con las cuales romper algo o pedir ayuda. Respiró hondo y caminó agachado, esquivando sombras cambiantes. La criatura de las caras y la encapuchada habían comenzado un enfrentamiento silencioso. No emitían sonidos, pero la presión en el aire era tan intensa que las cajas vibraban, los ganchos de ropa tintineaban y algunos muebles se deslizaban solos.
La tercera sombra en el techo extendió un brazo largo, casi pegado al pasillo donde Luis avanzaba. El brazo se estiró hacia él, como un tentáculo negro que buscaba su cuello. Luis se deslizó bajo una cama exhibida y contuvo la respiración. El tentáculo palpó el aire, rozó la madera del somier y luego se retiró. Pero no se retiró porque no lo hubiera encontrado. Se retiró porque otra cosa lo estaba llamando. La radio chasqueó de nuevo. «Ya viene», susurró la voz de un hombre viejo, ronco. «No corras, no los mires, no los escuches». Luis tragó saliva y continuó arrastrándose. El pasillo de blancos daba paso al de zapatería. Los tenis colgados parecían cabezas suspendidas, balanceándose ligeramente, como si alguien, o algo, hubiera pasado entre ellos segundos antes. Los espejos del área estaban cubiertos de manchas que no había visto en turno diurno. Manchas como manos presionando desde dentro del reflejo. Al cruzar zapatería, Luis vio el área de cajas. El lugar donde, durante el día, la gente pagaba sus compras. Pero ahora, en la madrugada, las cajas estaban vacías o eso pensó. A medida que se acercaba, escuchó algo. Golpes. Golpes rítmicos. Como dedos tocando la mesa de una forma desesperada. Era una mano pálida, apoyada sobre la mesa de una de las cajas, golpeando con las uñas como si llevara horas intentando llamar a alguien. Luis estaba paralizado. La mano no parecía conectada a ningún cuerpo. Solo estaba ahí, golpeando. De pronto, la mano se detuvo. Giró hacia él. Se movió lentamente, arrastrándose por encima del mostrador, como una araña humana. Luis retrocedió. Pero antes de que esa mano llegara al borde del mostrador, un estruendo sacudió toda la tienda. La criatura más grande, la sombra de arriba, cayó del techo como un animal herido, estrellándose contra el piso. El impacto levantó polvo y fragmentos de paletas de madera. La criatura de las caras se abalanzó sobre ella, y la encapuchada tensó las cadenas, envolviendo a ambas como si intentara contenerlas. Luis, aprovechando el caos, corrió hacia la bodega principal. Hacia la luz roja. Hacia la última oportunidad de salir con vida. Pero justo antes de alcanzar la puerta, algo lo sujetó del tobillo. Algo frío. Algo que no debía existir en el mundo físico. Luis cayó de frente contra el piso, raspándose los brazos y golpeándose la quijada. El dolor lo despertó del estado casi automático en el que corría. Intentó girarse para ver qué lo había sujetado, pero la mano, o lo que fuera, se deslizó rápidamente hacia atrás, ocultándose entre las sombras del pasillo. Solo alcanzó a ver un brazo flaco, demasiado largo, que desapareció bajo una estantería como si el cuerpo al que pertenecía se arrastrara por debajo del piso mismo. El joven respiró entrecortado. La luz roja de la bodega ya estaba a unos pocos metros. Si llegaba, podría cerrar la puerta y tomar un respiro. Al menos eso quería creer. Avanzó gateando, con un dolor punzante en el tobillo, como si aquella mano huesuda le hubiera dejado marcas profundas. Pero antes de poder llegar, escuchó un sonido que lo hizo detenerse. Eran pasos. Rápidos. Muchos. Pero no eran pesados. Eran como los pasos de niños corriendo. Decenas. Tal vez cientos. El sonido venía detrás de él. Luis giró apenas la cabeza y vio sombras pequeñas moviéndose entre las exhibiciones. Siluetas que corrían dobladas, casi pegadas al suelo. Algunas caminaban como humanos. Otras no. Las voces infantiles regresaron. Risas. Sollozos. Susurros. Y en medio de ese coro inquietante, una sola frase repetida una y otra vez por voces distintas. No dejes que te encuentren. Luis se levantó torpemente y avanzó hacia la puerta de la bodega. El cristal de la pequeña ventana estaba cubierto por algo oscuro, como si hubiera sido manchado con grasa o sangre. Con fuerza temblorosa, empujó la chapa metálica. Estaba abierta. Entró. Y cerró la puerta. Aseguró el pasador. Pero no estaba solo.
La bodega era un laberinto de cajas apiladas, anaqueles de metal oxidados, bicicletas colgadas y televisores cubiertos por plástico. La luz roja de emergencia bañaba todo en un brillo siniestro. Luis avanzó despacio, con la respiración entrecortada, cuando escuchó un murmullo detrás de una pila de ventiladores. «Luis. ¿Eres tú?», preguntó la voz de Mariela. Luis sintió un alivio inmediato. Caminó hacia el sonido. Rodeó la pila de cajas y la luz roja se movió justo entonces, proyectando una sombra imposible frente a él. No era ella. La figura imitaba la voz de Mariela. Era pequeña, encorvada, con extremidades demasiado largas para su delgado torso. Su piel parecía papel mojado, pegado a huesos afilados. Sus ojos no eran ojos. Eran agujeros negros, vacíos, donde se escuchaba un viento tenue, como si soplara desde un túnel interminable. Aquella cosa sonrió, con una sonrisa que se extendía hasta casi las orejas. Luis retrocedió. La criatura lo imitó. Él respiró hondo. La criatura respiró justo igual. Él dio un paso hacia atrás. La criatura dio uno hacia adelante. «Ayúdame», repitió con la voz de Mariela, pero esta vez usó también la voz de un niño, y luego la de un anciano, y luego la de alguien llorando. «Ayúdame». De pronto, algo golpeó la puerta metálica de la bodega desde afuera. Una fuerza enorme. Luis escuchó cómo la chapa se doblaba, cómo los pernos cedían. Aquella cosa imitando voces dejó de sonreír y dio un salto hacia una pila de cajas, trepándola como un insecto, perdiéndose entre las sombras del techo. Luis se agachó detrás de una estantería justo cuando la puerta explotó hacia adentro. La figura encapuchada entró arrastrando las cadenas. Su presencia apagaba el poco brillo rojo de la bodega. Parecía absorberlo. Detrás de ella, sin entrar aún, estaban las otras sombras. La criatura de las caras se estiraba como buscando algo dentro del aire, y la sombra gigante del techo se arrastraba por las paredes, cada vez más amorfa. Luis no entendía. ¿Por qué lo perseguían a él? ¿Qué querían? ¿Qué había en esa tienda que atraía a esas entidades? ¿Y por qué parecían buscarlas entre ellas? La figura encapuchada levantó la cabeza, como olfateando. Las cadenas se tensaron, girando en dirección a un punto exacto. Justo donde Luis estaba escondido. Luis contuvo la respiración. Las cadenas se elevaron lentamente, como serpientes que detectan vibraciones. Estaban a 1 metro. Medio metro. Unos centímetros. Entonces, las luces de la bodega se encendieron de golpe. No la luz roja. Las luces blancas reales. Toda la bodega quedó iluminada. Y lo que Luis vio lo dejó sin palabras. Las sombras. Las criaturas. Las entidades. Todas. Retrocedieron. Como si la luz fuera veneno. La figura encapuchada se estremeció. La criatura de las caras se retorció como carne hirviendo. La enorme sombra araña del techo se despegó con un chillido seco. Luis escuchó una voz detrás de él. Una voz humana. ¿Qué demonios haces aquí? Era un guardia de seguridad. Uno real. Uno vivo. Luis se giró tan rápido que sintió que el cuello le crujía. Ahí estaba el guardia. Uniforme azul, placa al pecho, linterna en mano y un rostro confundido, pero humano, completamente humano. Por primera vez en toda la noche, Luis sintió algo parecido a esperanza. ¿Qué, cómo entraste?, preguntó Luis con la voz quebrada. Por la entrada de seguridad, respondió el guardia, frunciendo el ceño. La alarma silenciosa se activó hace 1 hora. ¿Por qué estás aquí solo? Luis iba a hablar, iba a explicar, pero un jadeo gutural lo interrumpió. El guardia iluminó hacia la bodega abierta. No había sombras. No había criaturas. Pero la puerta metálica estaba destruida, retorcida como si un camión la hubiera embestido. El guardia la observó confundido y luego fijó su mirada en Luis. Eso no lo provocaste tú, ¿verdad? Luis negó. Hay cosas en la tienda. No sé qué son, pero están aquí. Están aquí desde hace horas. El guardia respiró hondo, lentamente.
y su siguiente frase congeló la sangre de Luis. Sí. Lo sé. Luis dio un paso atrás. ¿Qué quiere decir? El guardia no lo miraba. Miraba hacia los pasillos, como si supiera perfectamente dónde estaban aquellas cosas. Este copel no cierra realmente, continuó el guardia. Nadie lo dice, pero todos los que trabajamos aquí lo sabemos. Las cámaras dejan de grabar a las 2 de la mañana. Nunca es un fallo técnico. Es una instrucción. Luis tragó saliva. El guardia siguió. A esa hora, siempre se escuchan pasos, movimientos, voces. Antes fingíamos no ver nada. Pero luego empezaron a aparecer cosas que ya no se podían ignorar. ¿Desde cuándo?, preguntó Luis. Desde hace 3 años, respondió el guardia sin dudar. Desde que ocurrió la tragedia. Luis sintió un vacío en el estómago. ¿Qué tragedia? El incendio, contestó él. El que destruyó la sucursal anterior. El que nunca se reportó al público. Los cuerpos quedaron debajo de los cimientos de esta nueva tienda. Y nadie los recuperó. Luis se quedó helado. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, la luz de la bodega volvió a parpadear. La sombra en la pared vibró, como si alguien invisible la tocara. El guardia dio un paso atrás, levantando la linterna. Ya están aquí, susurró él. Y esta vez Luis también los vio. Las 3 entidades. La encapuchada. La criatura de las caras. La sombra araña. Pero ahora, no estaban dispersas. Estaban juntas. Alineadas. Mirando directamente hacia ellos. Y detrás de ellas, emergiendo lentamente del piso, del concreto mismo, apareció una nueva forma. Era grande. Era humanoide. Pero su cuerpo estaba carbonizado, como si hubiera sido quemado en vida. Sus ojos eran huecos y de ellos salía un humo grisáceo que se elevaba hacia el techo. Cuando abrió la boca, no salió voz sino ceniza. El guardia tembló. No de miedo, sino de reconocimiento. Ese es el primero de todos, murmuró. El que murió en el incendio. Luis intentó moverse, pero sus piernas se negaban. Las criaturas avanzaron un paso sincronizado, como si obedecieran a la figura carbonizada. El aire se volvió más pesado, espeso, caliente. Luis sintió que le faltaba el aire, como si estuviera respirando humo real. La radio del guardia comenzó a emitir un sonido grave, prolongado hasta transformarse en una voz que no era humana. «Devuélvanlos». Luis miró al guardia. «¿Qué quieren?». El guardia respondió con voz ahogada. «Sus cuerpos. Los que quedaron aquí abajo. Quieren salir. Pero no pueden porque están atrapados en la estructura». Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. La figura carbonizada extendió una mano negra, señalándolos. Entonces, el suelo comenzó a temblar. Las cajas cayeron. Los anaqueles vibraron. Y algo comenzó a romperse bajo sus pies. Como si los cimientos estuvieran por abrirse. «¡Corre!», gritó el guardia, empujando a Luis hacia la salida de emergencia. Luis corrió. Corrió con todo lo que le quedaba. Atrás, escuchaba el crujido del concreto, el rugido de las criaturas, y las cadenas golpeando el piso como si algo estuviera siendo arrastrado desde el subsuelo. Pero antes de llegar a la puerta, todo se apagó. Todo. Oscuridad absoluta. El guardia ya no estaba. Las criaturas ya no hacían ruido. Y Luis sintió que no estaba en la bodega ya. Estaba en otro lugar. Un lugar tan silencioso que el silencio dolía. Luis abrió los ojos, pero no veía nada. No porque fuera de noche. No porque las luces estuvieran apagadas. No veía porque la oscuridad era absoluta, como si fuera una sustancia, un material denso que lo rodeaba por completo. Intentó moverse, pero el suelo bajo sus manos no era el de la tienda. Tampoco era concreto. Era tierra. Suelta. Húmeda. Como si estuviera en un túnel cavado apresuradamente. Respiró hondo y sintió un olor que lo mareó. Ceniza, humedad, metal quemado. «Hola», susurró, su voz temblando. No obtuvo respuesta. Dio un paso, luego otro.
El túnel era tan estrecho que sus hombros rozaban las paredes. Se tambaleó hacia adelante, guiándose por el tacto. Con cada paso, el aire parecía volverse más caliente, más pesado, hasta que comenzó a sudar. De pronto, escuchó algo detrás de él. Un arrastre lento. Como pies descalzos sobre tierra. Luis no quería voltear, pero tampoco podía seguir ignorándolo. Giró la cabeza muy lentamente. Lo que vio lo dejó sin aliento. Primero, una mano carbonizada. Luego un brazo entero, ennegrecido, pegado al hueso. Y después el rostro. El mismo que había visto en la bodega. Sin ojos. Sin expresión. Como un muñeco quemado que todavía podía moverse. «Devuélvanlos», susurró la figura, pero su voz no salió de su boca, sino del túnel mismo, como si la tierra hablara por él. Luis retrocedió. El túnel comenzó a estrecharse más y más. El techo bajaba. El aire ardía. La pared tocaba su pecho. El pánico lo invadió. Estaba quedando atrapado. «Por favor», susurró el joven. «No quiero morir aquí». La figura carbonizada dio un paso más. Y otro. Sus dedos parecían quebrarse con cada movimiento, pero aún así avanzaban. Detrás de ella, emergieron más cuerpos. Más figuras. Algunos eran esqueletos cubiertos de polvo gris. Otros tenían rostros deformados por el fuego. Todos lo miraban. Todos extendían sus manos hacia él. Luis gritó. No sabía si por terror, desesperación o puro instinto. Se lanzó hacia adelante arañando la tierra, empujando con los codos hasta que sintió que el túnel se abría un poco más. Escuchaba voces detrás de él. Voces humanas. Voces que lloraban. Que suplicaban. Que gemían. Que gritaban su nombre, aunque jamás lo habían conocido. Luis. No nos dejes. Ayúdanos. Sácalos. No podemos salir. Luis lloraba, pero no se detuvo. Avanzó hasta que el túnel comenzó a recibir luz. Una luz amarilla. Débil. Lejana. Pero real. Se arrastró hacia ella con todas sus fuerzas. La luz crecía. 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 Hasta que de pronto estalló en su visión. Y Luis cayó sobre un piso duro, frío. Respiró profundamente. Tosió. Sintió aire fresco, aunque olía a humedad y metal. Cuando abrió los ojos, estaba en el área de carga del Coppel. La puerta trasera estaba abierta de par en par. El amanecer comenzaba a iluminar el estacionamiento. Luis jadeó. Se levantó tambaleándose. Miró atrás. La salida de emergencia estaba intacta. No había rastro del túnel. Ni de tierra. Ni de criaturas. Nada. La tienda estaba en silencio absoluto. Demasiado silencio. Luis salió cojeando hacia el estacionamiento vacío. El sol ya tocaba el horizonte. Se dejó caer de rodillas, llorando de alivio. Pero entonces, un ruido detrás de él. Pasos. Lentos. Metálicos. Luis volteó. Era el guardia. O lo que quedaba de él. Su uniforme estaba cubierto de ceniza. Sus ojos vacíos. Su boca moviéndose sin sonido. Cuando por fin habló, su voz era completamente distinta. Sonaba como si decenas de personas hablaran al mismo tiempo, desde diferentes gargantas. Como si los muertos compartieran un solo cuerpo. Gracias, Luis. El joven retrocedió, cayendo sentado. El guardia dio otro paso. Los dejaste salir. Luis abrió los ojos de par en par. ¿Qué? Susurró. El guardia levantó el rostro hacia el cielo. Y Luis pudo ver cómo del pecho del guardia escapaba un humo gris. No un humo normal. Era espeso, vivo. Parecía extenderse hacia el viento, elevándose como si fueran almas. Ahora están libres, continuó la voz. Y buscarán quien los escuche. Luis comenzó a temblar. No, yo solo quería sobrevivir. El guardia sonrió. Pero su sonrisa no era humana. Lo lograste, Luis. Pero ahora ellos también saben que puedes verlos. Y con un crujido seco, el guardia se desmoronó en el suelo.
Su cuerpo se volvió ceniza. El viento la levantó, dispersándola por el estacionamiento. Luis quedó solo. O al menos, eso quiso creer. Porque mientras la ceniza se alejaba, miles de pequeños susurros comenzaron a flotar a su alrededor. Luis. Ayúdanos. No te vayas. No nos dejes. Y desde la puerta del copel, completamente vacía y oscura, 3 sombras se formaron. Las mismas de la madrugada. Y lo miraron directamente.